Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya sea en el momento que me estés viendo. Mi nombre es Susan Maita Guamán y el día de hoy quiero comentarte un poco acerca de lo que yo apliqué para poder entender un poco más a las personas. Si a ti te está pasando eso, si te gustaría entender más a las personas y a veces no sabes qué hacer para poder entenderlas, te invito a que te quedes viendo este video. Listo, empecemos con el video. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez que has tenido situaciones de repente con tu familia, con tus amigos, con tu pareja quizás, en las que no has entendido por qué actúan como actúan? De repente hubo algunas diferencias de opiniones y tú sentías que tenías la razón y que no podías entender por qué esa persona actuaba como actuaba. Pues bien, te cuento que a mí también me pasó y de repente hay situaciones en las que todavía me sigue pasando, pero te cuento que he estado aplicando mucho un principio y ese principio consta en saber que no todos tenemos el mismo proceso. Es decir, no todos hemos tenido la misma vida, no todos hemos tenido la misma infancia. Y es importante que sepamos entender esto, es importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando una persona ha vivido una vida totalmente diferente a la tuya? Puede que tú, por ejemplo, hayas vivido en un ambiente familiar muy armonioso, pero por el contrario, puede que esta pareja tuya o puede que esta amiga tuya no haya vivido en ese ambiente. Es por ello que en determinadas circunstancias, en determinados momentos, no van a responder de la misma manera, ¿sí? Puede que tu reacción sea mucho más tranquila, mucho más pacífica, pero por el contrario, la otra persona que está junto contigo puede que no tenga esa reacción y es justamente por la infancia que tuvo. Esto no quiere decir que ya, o sea, porque tú viviste una infancia mala, tengo que comprender y aceptar todo lo que tú hagas en contra mía. No, para nada. No se trata de eso, se trata de poder ponerse en los zapatos de la otra persona, saber que tuvo una infancia de repente diferente a la tuya y por esa razón comprender cómo reacciona en determinadas circunstancias. Eso es uno. No todos tenemos el mismo proceso, no todos hemos caminado por el mismo camino. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta para poder entender un poco más a las personas. Y el segundo punto, el segundo principio es bajar un poco el ego. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que todas las personas, la opinión de todas las personas son bastante importantes. A veces sucede que creemos nosotros siempre tener la razón y no vemos más allá de nuestras narices, es decir, no nos ponemos en el contexto de la otra persona y tenemos que aprender por eso a bajar ese ego que a veces nos impide poder conectar con las personas. ¿A qué me refiero? Les cuento que yo antes, bueno, aunque ahora de repente lo estoy manejando un poco mejor, yo solía normalmente poner mi orgullo, poner mi ego más alto sin darme cuenta y pues terminaba dañando a mi pareja, terminaba dañando con mis comentarios a mi esposo, ¿sí? Pero yo me daba cuenta de eso, pero aún así lo continuaba haciendo. Yo te invito a que ya no lo hagas. Si lo estás haciendo, escúchate tú misma, escucha las palabras que estás diciendo, escucha cómo te estás, o mejor dicho, observa cómo te estás sintiendo cuando dices esas palabras. Es importante que aprendas a controlar eso. ¿Por qué? Porque si tú haces predominar tu ego, pues no vas a poder conectar, no vas a poder entender a las personas. Primero escúchalas, primero escucha lo que tienen que decir, primero siente cómo ellos están sintiendo para que puedas entenderlo, ¿sí? Eso es otro punto principal que debes tener en cuenta. Como tercer punto, te aconsejaría que imagines una situación difícil por la que puede estar pasando la otra persona. Por ejemplo, para dejarme entender, mira, les cuento que cuando yo antes trabajaba en una empresa de manera dependiente, pues tenía cierto entorno laboral en la que las personas a veces no contestaban mis saludos, ¿sí? A mí a veces eso me frustraba porque yo decía, ¿cómo es posible que yo salude y no me contesten el saludo? Yo no sé si a ti te ha pasado en tu trabajo o de repente con tus amigos, que de repente saludas con muchísima emoción, pero ellos ni caso te hacen, simplemente te dicen hola y nada más, ¿no? O de repente, les cuento que yo también estaba en el papel contrario, me saludaban con muchísima emoción y pues yo simplemente decía, hola, ¿cómo estás? Nada más. Y a veces como que esas situaciones no conectan con las personas. Si te ha pasado eso, si te gustaría entender a esa persona, yo te diría nuevamente, imagina una situación difícil por la que puede estar pasando la persona. Es decir, por ejemplo, si tú la saludas de manera tan emocionada, pero esa persona te responde así, cuando te digo que te imagines una situación difícil es, por ejemplo, quizás
tú todavía no sabes, pero esa persona de repente cuando se levantó de la cama, cuando se despertó, no sé, si tiene una pareja, de repente discutió con su pareja, ¿no? Imagina esa situación. O de repente recibió una llamada en la que le mencionaban que un familiar suyo estaba mal. O por ejemplo, de repente una situación con su hija o con su hijo que terminó en alguna discusión, ¿sí? Tú no sabes qué puede estar pasando en la vida de las personas. Y es por eso que para poder entenderlas debes de imaginar una situación difícil, ¿no? Que ojalá y no sea verdad, que ojalá que no le esté pasando eso, pero para que puedas comprender a las personas, para que puedas entender ciertas actitudes, puedes hacer eso. Yo he aplicado eso, ¿no? Imaginar que probablemente hay algo que les está haciendo actuar de esa manera y entonces eso me deja mucho más tranquila, eso me hace saber que no soy yo el problema, sino que más bien de repente hay una situación ahí difícil por la que puede estar pasando la persona, ¿sí? Esos son algunos puntos, algunos principios que yo he aplicado para poder entender un poco más a las personas, ¿sí? Así es que te invito a que también los hagas, que también los apliques y me digas qué tal te va, si ya empiezas a entender un poco más a las personas, si ya se te hace menos difícil. Te cuento que es un proceso largo, ¿sí? No es que de la noche a la mañana cuando apliques todo esto ya pues, te vuelves la súper amiga de todos y vas a comprender y no, o sea, es un proceso que requiere de tiempo, pero mientras más lo apliquemos, vamos a poder hacerlo con mayor normalidad. Así es que cuéntame cómo te ha ido, ¿sí? Aplicando estos principios que me encantaría saber un poco más sobre eso. Entonces nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.